Buen día, jóvenes. Estamos dentro de Matemáticas 2 y vamos a comenzar el primer trimestre. El eje que vamos a ver es número, álgebra y variación. El tema son problemas multiplicativos y el primer contenido del trimestre y del ciclo escolar es resolución de problemas que impliquen la división de fracciones en distintos contextos utilizando el algoritmo convencional. Okay. Vamos a hablar entonces de fracciones y lo primero que vamos a ver son la multiplicación de fracciones. Vamos a explorar primero nuestros conocimientos previos. Sabemos que una multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales. Por ejemplo, si yo tengo 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10, entonces tengo el 10 6 veces. Entonces esto corresponde a una multiplicación de 10 por 6. Entonces tendríamos 60. O sea, y vemos que el 10 sumado 6 veces es lo mismo que multiplicar 10 por 6. Ok. Los términos que participan en una multiplicación se llaman factores. Y al resultado de la multiplicación se le llama producto. El siguiente ejemplo, 10 por 6 igual a 60. El 10 y el 6 son los factores, son los elementos o términos que se están multiplicando. Y al resultado de la multiplicación se le llama producto. Esto es muy importante para nosotros tener dentro de nuestro lenguaje matemático cuáles son los elementos de cada una de las operaciones que forman parte de las matemáticas. Entonces, no hay, siempre que hablemos de factorización o de productos, nosotros vamos a inmediatamente relacionarlo con la multiplicación. Ok, si yo tengo la multiplicación en forma vertical, entonces aquí vemos básicamente lo mismo. El 10 y el 6 son factores y el resultado es el producto. Bueno, ahora dentro de lo que son las fracciones, vamos a ver que una fracción se representa matemáticamente por números enteros que están escritos uno sobre otro y se ven separados por una línea recta horizontal que se llama raya fraccionaria. La fracción está formada por dos términos. El término superior, o el de arriba como se le llama comúnmente, es numerador, y el término bajo la línea fraccionaria se le conoce como denominador. Y de acuerdo al tipo de vínculo que se establezca entre el numerador y el denominador, las fracciones comunes pueden clasificarse en propias si el numerador es más pequeño que el denominador, e impropias si el numerador es más grande que el denominador. Si checamos en los ejemplos de las propias, 2 quintos, el numerador que es 2 es más pequeño que el 5. En cuanto a valores absolutos, el 3 es más pequeño que el 8, el 5 es más pequeño que 7 y el 1 es más pequeño que el 2. Entonces a esas se le llaman fracciones propias. Las fracciones propias tienen valores entre 0 y 1. En cambio, las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Y tenemos como ejemplo 5 tercios. O sea, entonces nosotros sabemos que 3 tercios corresponden a un entero, 5 tercios es mayor. Por lo tanto, las fracciones impropias son valores mayores a 1. Ok, otros ejemplos son 3 medios, 7 quintos y 13 octavos. Seguimos con la exploración y vamos a ver ahora cómo transformar una fracción mixta a una fracción común. Una fracción mixta es aquella que está combinada un número entero con una fracción. Entonces, para hacer esta conversión de fracción mixta a fracción común, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Vamos a multiplicar el denominador
de la fracción por el entero. Y en este caso, al resultado, o sea, al producto, lo vamos a sumar el numerador de la fracción y vamos a colocar el resultado en el numerador de la fracción que estamos buscando. En este caso sería 5 por 3, 15, más 2 son 17. Entonces el numerador de la fracción sería 17 y el denominador queda exactamente igual. Entonces aquí lo que podemos ver es que 17 quintos es equivalente o igual a 3 enteros 2 quintos. Lo siguiente es número entero a fracción común. Aquí este procedimiento es muy sencillo. Si yo tengo 5 enteros y lo quiero poner como una fracción, lo más sencillo es poner el entero como numerador y como denominador se le asigna el 1. Entonces 5 entre 1 es exactamente lo mismo que 5 enteros. ¿Ok? Algo muy importante es que vamos a ocupar para poder nosotros trabajar con fracciones es la simplificación de una fracción. Esto significa reducir tanto el numerador como el denominador a otra fracción con números menores utilizando criterios de divisibilidad. Esa fracción que obtenemos es una fracción equivalente a la inicial. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener en mi mente un medio. Entonces mi mente capta que un medio es la mitad de algo, o sea, la mitad de una cantidad de dinero. O sea, si yo hablo de 100 pesos, pues la mitad son 50 pesos, la mitad de un pastel, la mitad de una pizza, la mitad de un cabrito, la mitad de una naranja. Entonces eso lo podemos nosotros concebir fácilmente en nuestra mente. Pero si yo tengo 500 milésimas, es más difícil de procesarlo en mi mente, aunque es exactamente lo mismo que un medio. Entonces, para nosotros poder comprender mejor las fracciones, vamos a tener que simplificarlas para poder nosotros imaginarlo de una forma más sencilla y evaluar el producto final o el resultado final. Vamos a ver dentro de los criterios de divisibilidad los más comunes, que vamos a hacer aquellos que son menores que 10. Entonces en la siguiente tabla vamos a tener algunas pruebas para los números. Ok, por ejemplo aquí vemos que para dividir entre 2 yo voy a saber que son divisibles entre 2 todos aquellos números o cantidades que terminen en una cifra par o en 0. Por ejemplo, el 240 entre 2 son 120, 12 entre 2 son 6, 18 entre 2 9 y 56 entre 2 son 28. Entonces sabemos que dividir entre 2 es la mitad del número que estamos nosotros manejando. Para encontrar la divisibilidad entre el número 3, la suma de los dígitos que componen la cifra deben sumar cantidades que sean múltiplos de 3. Por ejemplo, aquí tenemos el 234. Al sumar el 2 más 3, 5 más 4 son 9. Como el 9 es múltiplo de 3, entonces el 234 es divisible entre 3. Si yo tengo, por ejemplo, 693, es 6 más 9, 15 más 3, 18. 18 es múltiplo de 3, sí, entonces también el 693 lo es. Ok, entonces vamos a ver ahora la divisibilidad entre 5. Para saber si un número se puede dividir entre 5,
es muy sencillo, solamente la cantidad o la cifra debe terminar en 5 o en 0. Y como ejemplo tenemos el 240, 380, el 1000. Como terminan en 0 son divisibles entre 5. Y 1895, 75, 125 también son cantidades que terminan en 5, por lo tanto son divisibles entre 5. Aquí hay que el siguiente ejemplo es la divisibilidad entre 7. Vamos a ver nosotros lo siguiente: a la última cifra de la cantidad o del número que vamos a evaluar se le va a multiplicar por 2. Por ejemplo, aquí tenemos 945. Entonces al 5, que es el último dígito, lo vamos a multiplicar por 2. En este caso sería 10. Y ese 10 se lo vamos a restar a las cifras restantes, ¿sí? Entonces, si el resultado de, del producto es 0 o es múltiplo de 7, entonces va a ser divisible entre 7. En este caso, a 94 le restamos el producto anterior, que son 10, tenemos 84. Pero si todavía tengo más de dos cifras, o más bien dos cifras o más, y quiero saber, o no estoy seguro si el 84 es divisible entre 7, entonces podemos repetir la operación. Entonces el 4 lo multiplicamos por 2 y el producto es 8. Ese 8 se lo restamos a la cantidad que había quedado, al dígito que quedaba, que es 8, y vemos que 8 menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, el número 945 es divisible o múltiplo de 7. Y por último, el 9 es algo también muy sencillo, es muy parecido al criterio de la divisibilidad entre 3. La suma de los dígitos de la cantidad que vamos a evaluar debe ser un múltiplo de 9. Por ejemplo, aquí tenemos el 837. Al sumar los dígitos 8 más 3 más 7, tenemos 18. Como el 18 es múltiplo de 9, entonces el 837 también lo es. Entonces es divisible entre 9. Estos criterios de divisibilidad deben de tenerlos muy en cuenta para poder hacer una simplificación más rápida, más sencilla y más eficaz. Muy bien, vamos al procedimiento para multiplicar las fracciones. Realmente lo que acabamos de ver son conocimientos previos, pero el algoritmo para multiplicar fracciones es muy sencillo. Primero que nada, las fracciones deben de estar expresadas como una fracción común, es decir, dispuestos el numerador y el denominador. Si tenemos una fracción eh, mixta, no podemos, dentro de los factores no podemos hacer la multiplicación directa, entonces tenemos que hacer una conversión, como lo vimos hace rato. Pero si están ya como fracción común, se multiplican los numeradores de las fracciones que participan como factores para obtener el numerador del producto. Después se multiplican los denominadores de las fracciones que participan como factores y se obtiene el denominador del producto. Como ven, esto es más que numerador por numerador, me da el numerador del producto, y denominador por denominador de las fracciones me va a dar el denominador del producto. Pero aquí es, si la fracción que se obtiene como producto es una fracción propia y no puede simplificarse, ese será el resultado. Pero si puede simplificarse, se debe hacer. Si es una fracción impropia, se debe simplificar al máximo, pero para poderla comprender mejor el resultado, tenemos que transportarla a una fracción mixta. O sea, el procedimiento. La multiplicación de fracciones. Yo tengo, por ejemplo, dos fracciones
aquí propias, entonces se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. En este caso sería 1 por 3 y 2 por 5, y vemos que 1 por 3 es 3 y 2 por 5 10, y el resultado es 3 décimos. Aquí tenemos otro ejemplo, y vamos a ver que tengo dos enteros medio por un entero 3 cuartos. Son fracciones mixtas, entonces para poderlo multiplicar vamos a convertirlas en fracción común. Entonces ya sabemos que el denominador de la fracción se multiplica por el entero y se le suma el numerador para tener el numerador de la fracción común, y se conserva el denominador. Entonces sería 2 por 2, 4, más 1, 5, y se tiene 5 medios. Y hacemos lo mismo con el 4 por 1, 4, más 3, 7, y se pone como numerador y el 4 se conserva. Entonces ya están los dos como fracciones comunes. Se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, y tenemos 5 por 7 y 2 por 4. 5 por 7 es 35 y 2 por 4 es 8. O sea, como ven, aquí ya está hecha la multiplicación. Para hacer el video más corto vamos a dejarlo así, después vamos a la simplificación. Cuando tenemos una fracción mixta por una fracción propia, es exactamente igual. Primero la fracción mixta la convertimos a fracción común, multiplicando 5 por 1, 5 más 2, 7, entonces voy a tener 7 quintos, multiplicado por un tercio, y ya se hace directo 7 por 1 y 5 por 3, teniendo como resultado 7 quinceavos. Ok. Y por último, un entero por una fracción propia. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es transformar el entero en fracción poniendo el 1 como denominador, y el 2 quintos queda exactamente igual. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, pues tendríamos 4 por 2 y 1 por 5. Entonces el resultado final sería 4 por 2, 8, y 1 por 5, 5, 8 quintos. Igualmente aquí también tendríamos que simplificarlo haciendo una fracción mixta como resultado, que en este caso serían un entero 3 quintos. Lo dejamos para después. ¿Ok? Entonces vamos a reducir o simplificar, si es posible hacerlo. Ahora vamos a ver cómo simplificar fracciones. Quiere decir que lo que acabamos de ver es todo lo que se tiene que hacer para multiplicar las fracciones. ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos a simplificar. Vamos a tener que dividir numerador y denominador por el mismo divisor. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo 2352 entre 252 como una fracción, entonces veo que terminan en 2, entonces por lo tanto son pares y son divisibles entre 2. Entonces dividimos tanto numerador como denominador por el 2 y vamos a obtener 1176 sobre 126. Vemos nuevamente que el 6 es la terminación de ambos números y por lo tanto son números pares, entonces también son divisibles entre 2. Volvemos a hacerlo, entonces 1176 entre 2 son 588 y 126 entre 2 son 63. Aquí vamos a ver que el 8 es par, pero el 3 ya no lo es, el 63 ya no lo es. Entonces, aquí ya no lo puedo dividir entre 2. Vamos a ver si es divisible entre 3. Entonces sumamos 5 más 8, 13, más 8, 21. El 21 es múltiplo de 3, sí. Entonces este se puede dividir entre 3. Y luego el siguiente es 63, 6 más 3 son 9. Es múltiplo de 3, si no es, entonces ambos son divisibles entre 3. Vamos a dividir 588 entre 3 y 63 entre 3 son 196 entre 21. Nuevamente, el número del numerador es par y el denominador es impar, entonces no es divisible entre 2. Vamos a ver si es divisible entre 3. Tengo 9 más 1, 10, más 6 son 16. El 16 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible entre 3. Nos vamos al 5.
Para que sea divisible entre 5, tiene que terminar en 5 o en 0, entonces ninguno de los dos es divisible entre 5. Y nos vamos al 7. Si nosotros checamos, entonces aquí la última cifra del número que está en el numerador es 6. Lo multiplicamos por 2, me da 12. A 19 le restamos 12 y me queda 7. El resultado es múltiplo de 7, si lo es. Y el 21 sabemos directamente que es múltiplo de 7, porque 7 por 3 es 21. Entonces esta fracción, tanto numerador como denominador, son divisibles entre 7. Al hacerlo, vamos a obtener 28 tercios. Entonces, como ven, 28 tercios es más fácil de imaginarlo en mi mente que 2352 entre 252. Pero aquí vamos a ver todavía que 28 tercios ya no lo podemos imaginar. Pero si nosotros esto, como es una fracción impropia, la transformamos a una fracción mixta, vamos a obtener 9 enteros, un tercio. Entonces ya 9 enteros, un tercio es más fácil de imaginarnos. Si estamos hablando, por ejemplo, de pizzas o 9 pizzas enteras y una tercera parte de otra pizza. Entonces, como ven, es algo más sencillo. Esto que vamos a poner a continuación no es más que ver visualmente lo que es una simplificación de fracciones. Si por ejemplo yo tengo 8 veinteavos, entonces el entero lo dividimos en 20 partes iguales, ¿verdad? Y marcamos 8, entonces estamos hablando de 8 veinteavos, lo que está señalado ahí o sombreado. Entonces, eh, como ambos lo podemos dividir entre 2 y luego nuevamente entre 2 lo podemos dividir entre 4. Entonces agrupamos de 4 en 4 y vamos a ver que lo que está sombreado entonces equivale a 2 partes de 5. O sea, entonces vemos que 8 veinteavos es exactamente lo mismo que 2 quintos. Es decir, si nosotros simplificamos 8 veinteavos, vamos a terminar en 2 quintos. Y vemos que es exactamente lo mismo. Okay, ahora vamos a ver, dentro de las fracciones, la división de fracciones. Aquí nada más vamos a ver algo sobre la exploración de conocimientos previos en la división. Y vamos a ver que una división es la repartición o distribución de elementos, cosas o cantidades. Por ejemplo, si yo tengo 120 pesos, tengo que repartirlo entre 5 personas, pues voy a hacer una división del dinero. Y se representa como 120 entre 5 y obtenemos 24. Entonces tendré que darle a cada persona 24 pesos. ¿Por qué? Porque 24 por 5 son 120. Entonces podemos ver aquí que la división es lo opuesto a la multiplicación. Los términos que participan en una división es importante también conocerlos. Se llaman de acuerdo a la posición que se encuentran, entonces, como dividendo y divisor. Al resultado de la división se le conoce como cociente. Por ejemplo, si yo tengo un sexto entre 4 quintos, la primera fracción es un sexto, ese va a ser nuestro dividendo, y la segunda fracción, que es 4 quintos, es lo que se conoce como divisor. Entonces, al hacer nosotros esta división, ahorita vamos a ver el algoritmo, vamos a ver que tenemos que distinguir lo que son los numeradores y los denominadores. Okay. Al hacer el algoritmo que ahorita vamos a ver, vamos a obtener como resultado 5/24avos, y el 5 es el numerador y el 24 denominador. Okay. Entonces a este resultado se le llama cociente. Vamos a ver. Para proceder a dividir fracciones, debemos de tener, igual que en lo anterior, eh, todas las fracciones como una fracción común, o sea, un numerador y un denominador.
Y para dividir vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y así obtenemos el numerador del cociente. Después se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y obtenemos el denominador del cociente. Y terminamos. Esto es muy sencillo. Por último, igual, si la fracción que se obtiene como cociente es una fracción propia y no puede simplificarse, ese será el resultado final. Entonces, si se puede simplificar, se debe hacer. Y la misma condición para reducir es si una fracción impropia se puede simplificar como una fracción mixta. Okay, vamos a ver procedimiento. Aquí, de una forma más sencilla de verlo es que la división de fracciones se realiza en forma zigzag o en forma cruzada. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 séptimos entre un tercio. Entonces se multiplica el 5 por el 3, que es el numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda. Y tengo 15 como el numerador del cociente. Y 7 por 1 se pone como denominador de la fracción, sería 7 del cociente. Entonces, simplificando el numerador por denominador contrario y denominador por numerador contrario. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo. Tengo 4 quintos entre 3 novenos. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, que es 9. Entonces vamos a tener 4 por 9 y me va a dar 36 como el numerador del cociente. Y el denominador de la primera fracción, que es 5, se multiplica por 3, que es el numerador de la segunda fracción, y obtengo 15. Entonces voy a tener 36 quinceavos. Esta fracción, como es una fracción, se puede reducir, ¿sí? Entonces, pero ahorita vamos a continuar para ejemplificar. Si yo tengo 3 medios por 5 medios, se multiplica el numerador de la primera fracción, que es 3, por el denominador de la segunda, que es 2. Obtengo 3 por 2, 6 como numerador. Y 2, que es el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda, que es 5, obtengo 2 por 5 y es 10. Entonces el resultado final sería 6 décimos. Como se puede simplificar, ambos son pares y me quedaría entonces 6 entre 2, 3 y 10 entre 2, 5. Entonces 3 quintos como resultado final o simplificado. Otro ejemplo sería 4 sextos entre 7 tercios y vamos a multiplicar. Entonces el 4 por 3 para obtener el numerador del cociente serían 12 y 6 por 7 para obtener el denominador del cociente serían 42. Entonces tengo 12 sobre 42. Estos son pares y si nos vamos simplificando vamos a llegar a 2 séptimos. Por último, como ejemplo vamos a ver 3 quintos entre 7 sextos. Entonces vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, son 3 por 6, que vamos a obtener como 18 en el numerador del cociente, y 5 por 7 como denominador del cociente voy a tener 18 sobre 35. Y hay que checar si este se puede simplificar. ¿Ok? Entonces, ahí va, nuevamente. Aquí vamos a ver un procedimiento un poquito diferente. A lo mejor en secundaria no lo manejamos mucho así, pero en preparatoria sí puede ser. Va, dice, cuando la disposición de la división de fracciones está en forma vertical, el procedimiento es multiplicar extremos para obtener el numerador del cociente y después multiplicar los centros para obtener el denominador del cociente. Esto es lo siguiente. Si yo tengo un tercio dividido entre 2 quintos, si ven aquí la disposición de la división de fracciones es de manera vertical. Entonces vamos a multiplicar los extremos, que sería 1 por 5, y vamos a multiplicar los centros también, 3 por 2. Entonces vamos a tener el 1 por 5 va a ser el numerador del cociente.
y el 3 por 2 va a ser el denominador del cociente. O sea, entonces aquí vamos a tener al final 1 por 5, sería 3 por 2, 6. Entonces el resultado final, 5 sextos. Como ven, esto también es muy sencillo. Sería